Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Pérez Arias. Voy a contestar la pregunta número uno del documento, que es ¿qué es el ATP y qué relación tiene el ATP con la energía? Bueno, el ATP es la principal fuente de energía para las células. Este es una molécula que se conforma de adenina, que es la base nitrogenada, se compone de ribosa, que es un azúcar de 5 carbonos, y de 3 fosfatos. Bueno, estos tres fosfatos, contestando lo que sigue la pregunta, la relación del ATP con la energía, son estos tres fosfatos. Estos tres fosfatos son la principal fuente de energía. Bueno, aquí cada vez que se necesita energía, que una molécula necesita energía, lo que hace es descomponer el ATP. Entonces, tenemos adenosintrifosfato. Si la célula pide energía, la descompone y tenemos adenosin difosfato. Si la vuelve a descomponer, pierde otro fosfato y se llama adenosin monofosfato. Bueno, a esto se le llama hidrólisis. Hidro quiere decir agua, isis de romper. Entonces quiere decir que el agua internamente de nuestro cuerpo eh, quita ese fosfato y ahí es donde se genera la energía. Esta energía el cuerpo la utiliza ya sea para contracción muscular, eh, internamente también es para síntesis de moléculas, se vuelven a crear moléculas con esta misma energía porque así como se gastan, eh, pues también toca regenerarlas. Y también transporte de las mismas. Relación del ATP con el ejercicio. El ATP es la principal fuente de energía, como bien sabemos, para las células. Durante el ejercicio, los músculos necesitan energía para contraerse y esta energía proviene del ATP. Las cantidades combinadas de ATP celular y fosfocreatina celular se denominan sistema de fosfágenos de alta energía. Estas sustancias conjuntamente pueden proporcionar la potencia muscular máxima durante unos 8 a 10 segundos, casi lo suficiente para un ejemplo de una carrera de 100 metros. Por tanto, la energía del sistema de los fosfágenos se utiliza para las actividades físicas de alta intensidad y corta duración. Buenas tardes, mi nombre es Anjomi Sierra del curso 302, soy estudiante de Ciencias del Deporte. En esta ocasión voy a hablarles un poco sobre el ATP, conocido como adenosintrifosfato o trifosfato de adenosina. ¿Pero qué es el ATP? El ATP es la molécula portadora de energía primaria para todas las formas de vida. Esta se extrae de los alimentos que nosotros consumimos. Pero debemos de tener en cuenta que el ATP no puede almacenarse en su estado natural, sino que pues también tiene otros compuestos, como lo es el glucógeno, que este puede convertirse en glucosa. Bueno, dentro de pues el ATP existen sistemas energéticos o también conocidos como rutas metabólicas, que son las que pues responden a las necesidades energéticas dependiendo pues de la duración y la intensidad con la que se realice la actividad física. ¿Qué relación tiene el ATP con la intensidad del ejercicio? Bien, como ya sabemos, el ATP es fundamental para una contracción muscular y la concentración va disminuyendo a medida de la intensidad del ejercicio. La tasa de reposición del ATP se puede ver afectada ya que pues se requiere más energía en pues ejercicios de alta intensidad. También tiene descenso la concentración de fosfocreatina y ATP. Por lo tanto, pues la capacidad de regenerar ATP rápidamente es crucial para mantener pues un buen rendimiento durante las actividades intensas. ¿Cómo afecta la suplementación con creatina al rendimiento deportivo? Bien, la concentración de creatina puede mejorar el rendimiento deportivo
pues al aumentar las reservas de fosfocreatina en los músculos, esto permite una resíntesis más rápida del ATP durante pues ejercicios de alta intensidad. Esto puede resultar en una mayor capacidad para realizar esfuerzos máximos y mejorar la recuperación entre series del ejercicio. Sin embargo, pues digamos que su efectividad puede variar según el deporte y según la respuesta individual de cada atleta. ¿Qué relación tienen pues con los macronutrientes? Los macronutrientes, como lo mencionaba, pues hacen parte de los alimentos que nosotros consumimos, como lo son las grasas, hidratos de carbono y las proteínas. Bien, los macronutrientes son pues fuentes de energía que se catabolizan para pues generar ATP, el cual pues como ya vemos es esencial para las funciones celulares y la contracción muscular. Pues bueno, durante el ejercicio pues el músculo esquelético utiliza pues principalmente lo que son grasas y carbohidratos como sus sustratos energéticos. Mientras que las proteínas pues se utilizan en condiciones especiales, como ejercicios prolongados o pues cuando uno realiza actividad en ayuno. La disponibilidad y pues el tipo de macronutrientes influyen en la capacidad del cuerpo para producir ATP, por ende pues el rendimiento deportivo. Una ruta metabólica es una serie de reacciones químicas encadenadas que tienen lugar dentro de una célula. Estas reacciones están catalizadas por enzimas y tienen como objetivo transformar una sustancia inicial en una sustancia final. A través de intermediarios metabólicos específicos, las rutas metabólicas son fundamentales para el funcionamiento celular y el mantenimiento de la vida, ya que regulan la producción y el uso de energía, la síntesis de moléculas esenciales y la eliminación de productos de desecho. Rutas metabólicas son rutas oxidativas, rutas catabólicas son rutas oxidativas en las que se libera energía y poder reductor y a la vez se sintetiza el ATP, por ejemplo la glucólisis y la beta-oxidación. En conjunto forman el catabolismo. Rutas anabólicas son rutas reductoras en las que se consume energía, ATP y poder reductor, por ejemplo la gluconeogénesis y el ciclo de Calvin. En conjunto forman el anabolismo. Rutas anfibólicas son rutas mixtas catabólicas y anabólicas como el ciclo de Krebs, que generan energía y poder reductor y precursores de la biosíntesis. Ejemplos de rutas metabólicas pueden ser la fosforilación oxidativa, es una ruta metabólica que tiene lugar en la membrana interna de las mitocondrias. Utiliza los electrones transportados por NADH y FADH2 para generar una gradiente de protones que impulsan la síntesis del ATP. La glucólisis es la ruta catabólica que convierte la glucosa en piruvato produciendo ATP y NADH. Ocurre en el citoplasma de la célula y el primer paso en la respiración celular. Bueno, ahora voy a contestar el punto número 3 del documento, que se compone de dos preguntas. ¿Cuáles son los elementos más importantes del proceso de la contracción muscular? ¿Y cuál es la función del ATP en la contracción muscular? Bueno, para que haya contracción muscular depende de varios factores. Para mí los más importantes es la liberación de iones de calcio, ATP también, porque sin ATP la miosina no se podría unir a la actina, y pues también la actina y la miosina, que son las que físicamente haya ese movimiento cuando se unen. Bueno, el ATP con la contracción tiene mucho que ver. Aquí en el libro nos habla que de un 60 a un 70% de la hidrólisis tiene que ver del ATP-ASA, que esta es liberada por la miosina.
ATPasa son enzimas que llegan hasta el ATP y crean hidrólisis. Pasan de ser adenosintrifosfato a ser adenosindifosfato. Esto es la principal fuente para que el ATP se hidrolice y haya movimiento. Ahora voy a contestar el punto número 4. Explique en sus palabras la siguiente gráfica. Bueno, aquí hablamos de los 3 sistemas energéticos. En el primero, voy a hablar primero del sistema de los fosfágenos. Hablamos empezando, el ATP, como nos dicen, es una moneda de intercambio, una moneda que fácilmente la intercambiamos o gastamos. Entonces, nosotros tenemos monedas y rápidamente se van. Así mismo pasa internamente. El ATP, si necesitamos hacer alguna actividad rápida o explosiva, como impulsión de bala o algo que requiera mucha fuerza, nosotros tenemos ATP listo para usar. Este se va rápidamente. Luego entra algo, creatinfosfato, esta molécula que le da un fosfágeno de ATP pasa, como se gastó energía, de ATP pasa a ser ADP, adenosindifosfato. Entonces, la creatina, como ya gastamos un fosfato, la creatina pasa a darle un fosfato al adenosindifosfato para otra vez formar el ATP. Esta energía también se va rápido, 2-3 segundos, es muy muy rápida. Entonces, este ejemplo, cuando el creatinfosfato le da una de fosfágeno, ya no pasa, o sea, no teníamos las monedas para gastar, sino ahora tenemos billetes, ¿no? Teníamos algo más de reserva en el bolsillo y también se va rápidamente. Voy a hablar ahora del sistema anaeróbico. El sistema de los fosfágenos. Este se va rápidamente, por eso en la gráfica comienza desde arriba y baja en el tiempo, en el eje del tiempo, muy rápido. Ahora voy a hablar del sistema anaeróbico láctico. Aquí no hay presencia de oxígeno. Aquí decimos, por ejemplo, comparándolo con la plata, nosotros sí gastamos todo lo que teníamos en el bolsillo, monedas, y luego los billetes, que era como otra reserva para reponer esas monedas. Ahora tenemos que ir a la casa por ahorros que tengamos. Esto pues demora un poco más a lo que vamos a la casa. Es muy similar, ya aquí hablamos de glucólisis, que por cada glucosa oxidada nos da 2 ATP. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de una carrera de 200 a 800 metros más o menos, una intensidad mediana. Un poco explosiva, pero no tan explosiva como el sistema de los fosfágenos. Aquí es una rápida acumulación de lactato. Aquí rápidamente nosotros sentimos fatiga del músculo, que es cuando sentimos esa quemazón o ese ardor en el músculo. Aquí es como la mitad, el sistema aeróbico en la gráfica está como en la mitad de las dos pendientes, que es más, se mantiene un poco más. Bueno, ahora el sistema aeróbico, aquí sí hay presencia de oxígeno. Y bueno, volviendo al ejemplo del dinero, una vez nosotros hayamos gastado lo que teníamos en el bolsillo, los ahorros que teníamos en la casa, y ya no tenemos más, recurrimos al banco. Pues el banco crea los billetes, el banco crea billetes y es un gran suministro para nosotros. Nosotros cuando gastamos ya todo lo que teníamos, el cuerpo ya va, los átomos, las células ya requieren, a la producción, a lo que nosotros producimos mediante los carbohidratos, las grasas, los triglicéridos, hasta las proteínas. Pero como al ser más ciclos de bioquímica, esto demora mucho más, pero es más eficiente de ATP. Aquí hablamos en el ejemplo 2, que el sistema aeróbico, hablábamos que por cada glucosa oxidada nos daba 2 de ATP, moléculas de ATP. Ahora hablamos que por cada glucosa oxidada nos da 30 de ATP. Aquí ya hablamos de ejercicios muy prolongados, por ejemplo un ciclista en una maratón, pero moderados, que no sean tan explosivos, pero sí prolongados. Hola, mi nombre es Natalia Rodríguez
y voy a dar respuesta a la pregunta de en qué parte de la célula se genera la mayor parte de energía. Bueno, nuestro cuerpo está formado por miles de millones de células. Estas células necesitan energía para poder funcionar correctamente. Esta está creada por nosotros. ¿Por qué? Por los alimentos que consumimos para formar la energía. La energía se forma en el citoplasma y en el citoplasma está la mitocondria. Esta mitocondria convierte la energía en energía química llamada ATP, adenosín trifosfato. La estructura como tal de la mitocondria es una esfera alargada como bastoncitos que miden entre 0,2 y 5 micrómetros. Podemos tener hasta 1000 mitocondrias en una célula. El número de mitocondrias puede variar según la célula. Por ejemplo, en la célula de los glóbulos rojos no pueden haber ninguna, pero en las células musculares, como cuando hacemos la contracción de un músculo, ahí se debe tener mayor cantidad de mitocondrias porque el gasto energético es mucho mayor. La estructura de la mitocondria está dividida en dos membranas. La membrana externa, que separa el citosol, y la membrana interna, que rodea la matriz. En el espacio de estas dos hay un espacio que se llama espacio intermembranoso. Allí es creado el ATP. La membrana interna, mediante un mecanismo eficaz que se llama fosforilación oxidativa. Y básicamente somos lo que comemos. Por eso necesitamos alimentarnos bien para tener una adecuada energía que nos pueda ayudar en todas nuestras células y se puedan regenerar bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Holman Andrés López Parra. La creatinasa, que hidroliza la fosfocreatina y transfiere el fosfato de alta energía al ADP, se activa cuando aumenta la concentración citoplásmica de alta energía de ADP, mientras que las concentraciones elevadas de ATP ejercen un efecto híbrido. Para responder la siguiente afirmación y explicarla, debemos de tener en cuenta primero tres conceptos claves, tres conceptos básicos. El primero de ellos es saber qué es una enzima. Que una enzima es básicamente una proteína la cual se encarga de catalizar o acelerar procesos químicos. En este caso, la enzima se va a llamar creatinasa. Como segundo concepto tenemos la hidrólisis. La hidrólisis, en conceptos bastante generales, es el momento en el que una macromolécula se divide o se separa para crear muchas más moléculas. Y por último tenemos el tercer concepto, que se va a llamar la fosfocreatina. La fosfocreatina es una proteína que tenemos dentro de los músculos y sirve como una reserva. Esta es la encargada de dar mucha más energía cuando el cuerpo realiza movimientos o ejercicios de mucha intensidad pero de corta duración. Teniendo en cuenta estos tres conceptos, ahora sí vamos a responder lo que es la afirmación. Vamos a explicarla. Para explicarla debemos de tener en cuenta las enzimas. La enzima, como ya lo expliqué, se va a llamar creatinasa, que esta es la encargada de producir energía para la célula. La creatinasa va a romper una enzima llamada fosfocreatina. Cuando ella rompe esta molécula de fosfocreatina, se va a liberar un grupo fosfato de alta energía. Este grupo fosfato de alta energía va a salir del ADP.
adenosín difosfato, para luego transferirse al ATP, adenosín trifosfato. Las enzimas, o la creatina en este caso, trabaja de mayor forma cuando aumenta la cantidad de ADP, ya que ella sabe que cuando aumenta esta cantidad de ADP tiene que trabajar mucho más porque los requerimientos de energía van a ser mayores. En cambio, cuando aumenta la cantidad de ATP, ella se inhibe y no trabaja tanto.